Ana María, cuando ustedes quieran, me das el ok y arrancamos. Listo. Entonces, Jorge, Diana y Felipe, empezamos. Sí, ¿cómo no? Listo. De Listo, una. Nicolás. Bien, ya estamos. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Bueno, muy buenos días para quienes nos estén acompañando en este panel. Celebrar nuevamente, reencontrarnos y aprovechar la tecnología para que este espacio, esta conversación, este gran debate que tenemos las personas apasionadas por la ciencia, por la comunicación de la ciencia, pues tenemos a través del Congreso de Red Pop, nos podamos juntar. Hoy queremos compartir con ustedes hallazgos y también, digamos, las derivas que tuvo los proyectos de investigación que desarrollamos con miembros activos de la red POP, cuyo objeto de estudio también eran los otros miembros de la red. Entonces, pues, un aprendizaje notable para todos y, digamos, una innovación de las actividades que podemos hacer juntos. Nos gustaría entonces empezar, pues porque ustedes puedan conocer quiénes son los artífices de estos proyectos, cuáles son tanto las organizaciones como las personas que realizaron esos proyectos, una breve introducción donde nos puedan contar quiénes son y qué hacen en los distintos lugares donde se encuentran. Si quieren, empezamos con Fibonacci y luego con la CIT. Y cómo no, muy buen día, es un gusto estar con ustedes. Pues les hablaré muy brevemente de Fibonacci. Fibonacci, Innovación y Cultura Científica, es un pequeño despacho, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, fundado en 2012 en México, y que es miembro de la red desde 2015. Nosotros nos dedicamos pues, o sea, nuestra misión es básicamente contribuir al fortalecimiento de la cultura científica, la cultura tecnológica, una cultura de innovación, también la cultura digital, la cultura ecológica, de la salud, en fin, son los campos en los que nos enfocamos, y nosotros, para cumplir nuestra misión, lo hacemos a través de proyectos de investigación, de intervención en instituciones generalmente públicas, consejos de ciencia, universidades. También realizamos proyectos de desarrollo museográfico y de desarrollo de materiales educativos y de divulgación. Por ejemplo, uno que recientemente hicimos para enseñanza de la ciencia a niños ciegos y sordos. Básicamente eso es lo que somos y hacemos. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a Diana o a Felipe para que nos cuenten de OSIT. Bueno, nosotros trabajamos en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. El observatorio es una entidad también de carácter privado, sin ánimo de lucro, que está, digamos, atenta a generar información y pues todo el conocimiento para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, en el país. También, digamos, el propósito es identificar capacidades, técnicas necesarias para la toma de decisiones, aportar información sobre todo para generar y planificar políticas y proyectos que le sirvan a instancias públicas o privadas que se encuentran también en el sistema. Nosotros funcionamos también a través de proyectos. Intentamos realizar o trabajamos temas en la línea de medición, de evaluación, asesoramos a diferentes actores del sistema, hacemos caracterización de entorno, de capacidades, de arquitecturas de información en ciencia, tecnología e innovación, comunicamos a través de un desarrollo de contenido, digamos, relacionado con indicadores y sistemas de medición, y también hacemos ejercicios de capacitación. Nosotros, o apoyo en capacitación a los diferentes también actores del sistema, que en nuestro país están instituciones de educación superior, también centros de ciencia, también centros de investigación, bueno, todos los que también trabajan con temas, con el tema de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos nuestras áreas,
son bibliometría, donde hacemos, digamos, diferentes análisis de las tendencias de las producciones científicas en el país, innovación, se realizan estudios como de determinantes relacionados con indicadores en clave de innovación científica tecnológica, política, relaciones internacionales, capacidades, inversión, y pues la línea de apropiación social de la ciencia y la tecnología, en la cual Felipe y yo trabajamos, que trabaja todo lo relacionado con cultura científica, percepción de la ciencia, procesos también de comunicación de ciencia y tecnología, pero de un enfoque bidireccional, diferente al de bibliometría, un poco. Eso es lo que también trabajamos en el observatorio. Bueno, muchas gracias. Creo que ya tenemos un panorama un poco más cercano a dónde están esas dos organizaciones y qué están pensando. Me gustaría que brevemente también diéramos, digamos, unas puntadas sobre qué significó para ustedes realizar un proyecto o una investigación, pues que gran parte de su objeto de estudio también son otros miembros de la red POP, ¿cierto? Digamos, esta agrupación de organizaciones tan diversas que estamos pensando, pues esa relación entre ciencia y sociedad. Si quieres empiezas, Diana, y terminamos con Jorge. Yo quisiera darle la palabra a Felipe, como para alternarnos. Bueno, no, listo, dale de una. Bueno, primero que todo, buenos días. Muy honrado por estar participando en este espacio. Yo creo que digamos que algo que fue, me parece a mí bastante eh, llamativo o importante en este ejercicio de investigación que se propuso para ser financiado por Red Pop y que cubre, digamos, 6 países en este caso que forman parte de la red, que son Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, pues tenía que ver precisamente con un reto. Y es un reto de orden sobre todo metodológico, porque implicaba, digamos, empezar a imaginar posibilidades de cómo uno podía identificar fake news con relación al tema del COVID-19 en un contexto bastante complicado y coyuntural. Es decir, cuando nosotros abrimos o propusimos este proyecto de investigación, realmente no había mucha claridad con relación al comportamiento del virus. Lo que había era una sensación de pánico un poco generalizada, unos conocimientos muy limitados, incluso en ocasiones contradictorios, provisionales, de los efectos que tiene la enfermedad y el comportamiento mismo del virus. Digamos que en ese contexto los medios de comunicación intentaban ser demasiado cautos, demasiado modestos o moderados con el tipo de información que estaban produciendo y muy a la expectativa, digamos, de lo que dijeran instancias como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que en el caso de nuestra investigación pues tuvo un papel ahí bastante relevante. Y en ese caso, pues digamos, estaba de por medio ese gran reto de qué implica hacer un proceso de verificación de información alrededor de un fenómeno sobre el cual no se ha terminado de comprender todo, sobre el cual hay unos conocimientos inacabados y sobre el cual hay unas metodologías de verificación que, digamos, tienen unas potencialidades, pero también unas limitaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que fue sobre todo como pensar o imaginar en torno a ese reto y en torno a ese escenario un poco de miedo y de incertidumbre que marcaba pues como la coyuntura sobre todo del año pasado, ¿no? Nosotros teníamos una ventana de observación que era de febrero a noviembre del año pasado y precisamente en ese año es donde muchas cosas se estaban ahora definiendo. Entonces creo que parte del trabajo que consideramos valioso que se hizo, tuvo que ver con enfrentar ese reto, ¿no? De cómo una serie de decisiones metodológicas fueron sensibles a ese momento de incertidumbre mundial.
Muchas gracias, Felipe. Jorge, te damos la palabra. Y mira, yo soy miembro en lo personal, soy miembro de la Red POP, representando a diferentes instituciones, al Centro de Ciencias Explora, a la Somedicit, ahora a Fibonacci, desde 1996. Estoy hablando que tengo 25 años en la red, yo creo que ya soy del Consejo de Ancianos, ¿no? Y para mí, el hecho de haber emprendido este proyecto de investigación significó, pues, como ponerme nuevamente en contacto con conocidos de hace muchos años, por una parte, y también con otros nuevos integrantes de la red, ¿no? También, bueno, descubrir que hay quehaceres que no conocía yo, que no sabía que realizaban otros miembros de la red, algunos sí, ¿verdad? Ya con mucha información sobre ellos previa, pero otros que eran totalmente nuevos y que pues fue muy agradable descubrir que era el tipo de cosas que estaban haciendo en este contexto pues tan difícil para todos, ¿no? Y pues también realizar este proyecto nos permitió tener una visión panorámica de lo que es la red en este momento y sus miembros. Como decía, pues yo vengo con 25 años de historia de lo que es la red, ¿no? Y en ese tiempo ha cambiado. Hay instituciones que han salido, otras han entrado, se han emprendido nuevas iniciativas, en fin. Y fue también como tener una visión panorámica muy a fondo, porque tuvimos información de lo que estaban haciendo, pues muy detallada de nuestra comunidad, ¿no? De los miembros de nuestra comunidad latinoamericana integrada en la red POP. Entonces fue pues muy enriquecedor, muy ilustrativo también para nosotros y pues un gran gusto también contribuir a que se puedan difundir los materiales generados por unos socios para conocimiento y beneficio de otros. Muchas gracias, Jorge y Felipe. Pues nos place como que lleguen estos aprendizajes y lleguen estas perspectivas a través de los proyectos. Ojalá pueda seguir siendo una actividad frecuente de la red, seguir generando conocimiento que como agrupa, como decía Felipe, esos distintos países y esas distintas maneras de hacer lo que estamos haciendo, también mencionado por Jorge, pues es información que a todos nos viene bien. Demos paso entonces a lo que encontramos, ¿cierto? Acabamos de salir de una maravillosa conferencia de Guadalupe. Ella nos habla de la importancia de contar no solo los resultados de los procesos, sino también esos cómo sabemos lo que sabemos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas evidencias que nos llevan a las conclusiones? Entonces, rico escucharlos y conocer, pues finalmente, cuál fue ese camino que ustedes recorrieron y esos resultados que vienen a alimentar el conocimiento de la red. Entonces te voy a dar la palabra, Jorge. Creo que tenemos más o menos 15 minutos cada uno para que podamos desarrollar ambos proyectos pues en un tiempo muy corto, pero abarcando en lo posible pues lo más que podamos contar. Yo te voy a hacer una pequeña seña cuando te vayan quedando 5 minutos. ¿Listo? Sí, cómo no. Perfecto. Si me pueden dar, por favor, la opción de compartir pantalla para Nicolás mostrar nos puede ayudar con eso. para mostrar mi PowerPoint. Sí. Claro que sí. Sí, ustedes me dicen cuándo pueda hacer. ¿Sí? ¿Te dejé de escuchar, Guadalupe? Sí, Jorge, Sí, está habilitada la opción, ¿eh? muchas gracias. Abajo tiene compartir pantalla en verde, ¿sí? Sí, muchas gracias. Cualquier duda estoy acá. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Pues voy entonces, ya espero que estén viendo mi pantalla. Voy a hacer esta Estamos viendo presentación. ya, Jorge. Gracias. Voy a hacer esta presentación en nombre de mi socia Lourdes Patiño, que hizo este proyecto conmigo y en mi propio nombre, ¿verdad? Bueno, voy a empezar diciendo que nuestro objetivo era recolectar y analizar las características de las acciones de
divulgación acerca del coronavirus, la COVID-19 y la pandemia en general, realizadas por miembros de la red POP a través de la internet en general y las redes sociales en particular. De ese objetivo general se desprenden 3 más: que encuestar a las organizaciones integrantes de la red para detectar las acciones de popularización que realizaron, realizar un análisis de las principales características de esas acciones realizadas e integrar una base de datos de esas acciones para poder compartirla con los demás miembros de la red. Este cronograma del proyecto de alguna manera permite conocer el método que seguimos. Primero, obviamente, pues definimos cuáles eran, aparte de los objetivos, pues los tópicos de investigación. Todo esto fue consensado con la dirección ejecutiva de la red. Diseñamos una encuesta, hicimos prueba piloto de la misma y después dimos un lapso de 4 meses, básicamente de agosto a noviembre del año pasado, para que los miembros de la red la contestaran, y estuvimos haciendo seguimiento y apoyo a quienes tenían algunas dudas, y ya posteriormente vinieron pues unas etapas de gabinete, de análisis de contenidos, procesamiento estadístico de la información y difusión de la misma. ¿Qué hallamos? Bueno, en la encuesta propiamente, los resultados directos de la encuesta, nuestro corpus se integró por 49 instituciones de las 55 que son miembros de la red, que respondieron el cuestionario, y ahí tienen ustedes en el diagrama de pastel pues las proporciones de esas instituciones según el país en que estaban, predominando México, Argentina, Colombia, obviamente por el número de instituciones miembros de la red. Una cosa que era muy esperable, muy obvia, era que el 100% de las organizaciones y programas cuenta con página web institucional, pero también obtuvimos información de cuáles eran las redes sociales en las que tenían cuentas, y básicamente fueron 4 principales, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Obviamente los porcentajes que ustedes ven no suman 100, porque alguna institución tenía varias cuentas en varias redes sociales, y este es el porcentaje de instituciones que tenían cada una de ellas. Entonces, bueno, predomina Facebook. En cuanto al personal dedicado a divulgar en las redes sociales, 2/3, es decir, la mayor parte, cuentan con personal para ello, pero también como parte de otras funciones que tienen asignadas. Personal exclusivamente dedicado a divulgar en redes sociales, solo el 18% de las instituciones que contestaron la encuesta, y 14% manifestaron no tener personal para divulgar en ellas. Ahora, de esas 49 instituciones, en una cuarta parte, poco más, no realizaron acciones de popularización sobre el coronavirus o la COVID. Y las razones que manifestaron para no hacerlo fueron principalmente que continuaron popularizando los temas que ya abordaban, que desarrollaron y divulgaron nuevos contenidos sobre diversos temas, que divulgaron contenidos que ya tenían sobre distintos temas, o que suspendieron actividades totalmente. También hubo otras razones diversas que, bueno, ascendieron a un 30%, por cierto, ¿no? Ahora, ¿qué medios usaron para divulgar acerca de coronavirus y COVID? Pues básicamente Facebook fue el principal medio, casi un 70% de las instituciones, junto con la página web propia y las otras 3 redes sociales donde más cuentas tienen. También utilizaron algunos medios que no eran digitales, como revistas y publicaciones y medios masivos de comunicación, pero en mucho menor medida. Ahora, ¿qué medios utilizaron? O sea, las proporciones que usaron en cuanto a los medios de que ya disponían o no. Como yo comenté, 13 instituciones, 27% no divulgaron sobre coronavirus y COVID. 3 instituciones solo divulgaron sobre esos temas exclusivamente, y las otras restantes instituciones pues divulgaron tanto en temas habituales y COVID en los mismos medios que lo hacían, la mayoría relativa, o sobre esos temas, pero en medios alternativos a los que acostumbraban usar. Ustedes tienen ahí las proporciones enfrente.
Y una cosa que hay que destacar es que a abril de 2020, ya el 92% de las instituciones que nos respondieron a la encuesta realizaban divulgación sobre estos temas. O sea, hubo una respuesta muy pronta de los miembros de la red ante el reto de la pandemia, comunicar sobre la pandemia. Pues recordarán que la OMS nombró el 11 de marzo apenas oficialmente la pandemia como existente. Entonces fue una respuesta pues bastante rápida de los miembros de la red. El contenido de las acciones según sus objetivos y enfoques, y lógicamente era pues relativamente los primeros meses todavía de pandemia. Nunca pensamos que se alargaría tanto, ¿verdad? Pero pues eran primeros meses. Fueron medidas de protección personal, también de prevención social, mucha divulgación sobre las características biológicas del virus, los mecanismos de contagio y temas interesantes que fueron surgiendo como el resultado del encierro, como la salud mental, por ejemplo, durante el aislamiento, y otros como, por ejemplo, el tratamiento de la COVID en casa, ¿no? Ahí tienen ustedes los principales contenidos de acciones en la gráfica, en orden descendente. Ahora, en la encuesta manifestaron los respondientes que el público al que se dirigían sus acciones eran fundamentalmente adultos jóvenes, niños y adultos mayores. Y en menor medida, y esto tiene que ver también con la estructura poblacional, pues a los adultos mayores, ¿no? Ahí tienen ustedes la gráfica y también una tabla donde viene por tipo de dedicación de público, estudiantes, docentes, o por características como población en condiciones de riesgo, todos los públicos. Después voy a volver sobre el tema de las poblaciones de riesgo. Los recursos humanos para el desarrollo de acciones y productos de popularización sobre coronavirus y COVID, no los encargados de ponerlos en redes sociales, sino los desarrolladores de contenidos, 18 de las instituciones que respondieron, el 50% de las que realizaron divulgación en estos temas, lo hizo solo con personal propio. 3 de ellas solo con apoyo de especialistas externos y 42% tanto con personal propio como con especialistas externos. Entonces aquí se ve que claramente, pues dada la novedad de los temas, pues sí hubo necesidad de recurrir a asesoría y a consultas e información de gente especializada en los temas. Efectos organizacionales derivados de la pandemia. El principal fue la reducción de presupuestos, fue lo que se manifestó en la encuesta, suspensión de actividades, inaccesibilidad de públicos y dispersión del equipo de trabajo, es decir, teletrabajo. Desafortunadamente también aparece entre las principales dificultades la reducción de personal con poco más de una quinta parte. Y las medidas adaptativas que tomaron las instituciones para afrontar la pandemia y sus efectos, pues destacan 2. Destaca, por una parte, el teletrabajo, y esto es por las condiciones impuestas en cada país en cuanto al encierro, y la virtualización de las operaciones y los servicios, terreno que unos ya habían incursionado en eso, pero que otros se vieron pues obligados a hacerlo dadas las condiciones existentes. Hubo otras medidas que ustedes tienen allí en menor medida, ¿verdad? Ajustes de gastos derivados de la reducción de presupuestos, rediseño de productos y servicios, protocolos de bioseguridad, sobre todo para las que continuaron con algunas operaciones o actividades presenciales, etcétera, ¿no? Pero hubo incluso quienes cerraron totalmente sus instalaciones, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la encuesta. En cuanto a los materiales recopilados, que fue la segunda parte de la investigación, los recibimos a través de Internet y solamente 21 de las 36 instituciones que reportaron realizar divulgación de estos temas nos enviaron materiales, ya sea en forma de ligas a sus sitios web o canales institucionales, o bien por sus redes sociales.
¿Qué hicimos nosotros? Desarrollamos una estrategia de análisis que consistió primero en clasificar y registrar los materiales, obviamente de acuerdo a la institución, pero también el tipo de material, el contenido, los temas que se tocaban, en fin, por el medio en el cual se habían popularizado. Integramos la base de datos con esos registros, hicimos el procesamiento estadístico de la información registrada y finalmente en el reporte técnico que entregamos, pues comentarios del equipo del proyecto. Tengo que advertir que no todos los materiales fueron clasificados porque algunos, primero, no se referían a coronavirus y COVID, por ejemplo. En otros casos, la liga nos enviaba a lugares que ya no existían y ya no era posible visualizar, y algunos otros condicionantes de ese tipo que hicieron que pues hiciéramos una selección de los que realmente se referían a los temas que buscábamos, y llegamos a 440 materiales registrados, el 79% material de las propias instituciones y un 21% que ellos reprodujeron o retransmitieron de otras instituciones, se apoyaron en eso. El tipo de material predominó el video. Predominó el video, tanto el video animación como los videos con imágenes reales de personas, instalaciones. Si sumamos ambos, llegamos a casi a la tercera parte del tipo de material usado. También ahí tienen ustedes artículos, posts, podcasts, infografías, etcétera. Y luego otros en mucho menor medida, como boletín, cuento, taller virtual y otros. En cuanto al público destinatario, tengo que también advertir que en lo que nos enviaron no decía a qué público iba, eso lo dijeron en la encuesta, a qué público se dirigían sus acciones. Pero ya material por material, el equipo de proyecto específicamente lo infirió con base tanto en el contenido como en el lenguaje usado. Y entonces llegamos a esta distribución donde también la mayoría fue enfocado a adultos en general, a jóvenes y para todos los públicos, ¿verdad? En menor medida para niños y en mucho menor medida, por ejemplo, para poblaciones con mayor riesgo o con discapacidad, o para públicos específicos como especialistas, científicos, tomadores de decisiones, etcétera, ¿no? Nuevamente los porcentajes no suman 100 porque había materiales que iban dirigidos de acuerdo con nuestros criterios a más de un tipo de público. Y en cuanto a los conceptos abordados, tuvimos 549 conceptos principales distintos, pero hubo necesidad de homologar, o sea, los agrupamos por afinidad y en algunos casos homologamos términos porque en nuestros países se utilizan diferentes palabras para el mismo concepto. Por ejemplo, aquí en México le llamamos cubrebocas y en otros países le dicen tapabocas, barbijo, mascarilla. Es un ejemplo. Hubo otros que también tuvimos que homologar, no muchos, pero algunos más. Y los conceptos más abordados por los materiales que nos llegaron fueron, por una parte, el mismo coronavirus, su naturaleza y la enfermedad, y era algo pues esperable, ¿no? Y también era muy esperable que se hablara de transmisión, de prevención, de protección, porque estábamos en la época en que todo el mundo quería saber y había información hasta contradictoria. Y también algo que le interesaba mucho a la gente era, bueno, las curas, las vacunas, o sea, algo que nos pueda liberar de esto, ¿verdad? Y acabar la pandemia. También sus efectos, síntomas. Bueno, ahí tienen ustedes los 20 principales de esos 549 conceptos. Entonces hubo unos que solo, ahí está el número de menciones, hubo algunos que solo se mencionaron una vez, 2 veces, pero aquí están los principales. Y por último, yo compartiría 4 de las conclusiones principales a las que llegamos. No son todas las conclusiones, hay más, hay mucha más información en el reporte técnico y comentarios y conclusiones, pero comparto los principales. Nosotros sugerimos primero compartir los materiales, es decir, ampliar la capacidad de popularización de nuestras instituciones aprovechando lo que otros hacen. Organizar eventos de capacitación para socios de la red para desarrollar sus competencias para divulgar en redes sociales.
organizar webinarios y eventos para compartir las mejores prácticas por sector, por ejemplo, museos, periodistas, talleristas, y es recomendable también un mayor enfoque a segmentos específicos de población en condiciones de mayor riesgo, desventajas sociales o con discapacidades. Y bueno, pues eso es toda mi presentación. Me pasé 25 segundos, perdón. Y estoy a sus órdenes en ese correo para lo que, aparte de esta sesión, pues sí se requiere posterior comunicación. Gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti por esta maravillosa presentación. Pues, sin duda es una gran fuente de información para la red. También muchas gracias por cumplir el tiempo con tanto rigor. Vamos entonces a darle el espacio de presentación a Diana y a Felipe sobre el proyecto que se desarrolló en el Observatorio de Ciencia, y al final las preguntas que nos han ido llegando. Entonces, Pipe va a compartir pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces nosotros trabajamos, siguiente, por favor. Nuestra investigación estuvo centrada en la producción de fake news en el contexto latinoamericano, respondiendo, intentamos, pues digamos, con todo lo que realizamos, con el proceso que llevamos, pues responder a la pregunta de cómo identificar lo que es cierto de lo que no lo es, pues en estos tiempos de pandemia. Siguiente. Nuestro objetivo general fue identificar las principales noticias falsas que circularon en 6 países de América Latina que pertenecen a la red POP y pues que se relacionan con la COVID-19, SARS, pues digamos con el virus de coronavirus que comúnmente se conoce. Siguiente. Siguiente. Bueno, más adelante. Listo. Nosotros nos planteamos 6 objetivos específicos que estaban orientados pues a los momentos, digamos, metodológicos o que marcan un poco la estructura metodológica del proyecto. Entonces, empezamos por identificar los planteamientos presentados por la OMS con relación al conceptos de virus y enfermedad en el marco pues de la ventana de observación que ya Felipe comentó, pero pues más o menos fueron 9 meses, en donde pues intentamos también revisar y establecer esas dimensiones y clasificar las publicaciones o los contenidos que se estaban circulando a través de la OMS o que promulgaba la OMS en conjuntos y tendencias temáticas. Después realizamos una búsqueda a partir de en vivo con palabras claves, con las noticias y los medios también privados. Digamos, este ejercicio también sufrió una serie de modificaciones y de ajustes a lo largo de la investigación que llevó, digamos, un poco a los resultados que venimos a presentar el día de hoy y que surgieron de este proceso. Después empezamos a hacer una clasificación a partir de esa codificación, de esa, digamos, organización de la información con los conjuntos temáticos que nos tocó crear. Empezamos a clasificarlas, pero también nos encontramos como con otro reto y es no simplemente decir verdadero, falso, no sé, no coincidente. Bueno, empezamos a establecer otra tipología de clasificación de esas noticias o de esos contenidos que circularon a la red, pues en la red en estos países que trabajamos. Después establecimos unas tendencias temáticas asociadas a estos, digamos, pronunciamientos, pero también se levantó una tipología, digamos, en vivo de los contenidos que íbamos encontrando. También, digamos, desarrollamos una serie de formatos comunicativos y pues para la publicación de la investigación. Siguiente, porfa. Bueno, nuestra metodología fue construida en las siguientes etapas. Entonces, seleccionamos los países de América Latina en los que vamos a trabajar la búsqueda y la clasificación de esas noticias como falsas. Y bueno, de acuerdo, ya les comenté como a los criterios o a la tipología que creamos. Entonces, esa clasificación la hicimos teniendo en cuenta las altas y las bajas tasas de mortalidad y contagio al momento, digamos,
2021, cuando arrancamos el estudio, y también pues que los países fueran o hicieran parte de la red para ese momento. Se seleccionaron entonces los países de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Después de eso, pues procedimos a levantar el corpus, que es la definición del material informativo, que se integra por los espacios en donde se producen las noticias que son clasificadas como falsas, sus condiciones de circulación y aspectos asociados a los manejos informativos de cada una de estas pues, corpus que encontramos. Entonces clasificamos 3 corpus. El primero es la búsqueda directa. Hicimos una búsqueda directa en 2 países, Brasil, Colombia, estos países que trabajamos, para encontrar esas noticias que podían ser clasificadas como falsas. Hicimos una selección de esos medios por cada uno de los países. Felipe ya profundizará un poco en esta definición del corpus. También hicimos una definición cogimos otro corpus, digamos también consolidado por el fact-checking, por una agencia de verificación de información, en donde también miramos cómo estaba clasificada y a su vez pues hicimos una reclasificación de esos contenidos que estaban siendo catalogados como falsos. Y finalmente pues decidimos hacer una búsqueda en espacios no formales de producción y circulación de información, pues obviamente relacionada con el COVID, con la COVID-19, en grupos de Facebook y portales informativos, digamos, más informales. Estos corpus nos dieron a nosotros como investigadores una suerte de complementariedad, ¿sí? Y nos permitieron, digamos, ahondar y profundizar en los distintos ejes temáticos y, digamos, cómo se concreta, cómo se concentra la producción de esa información que es catalogada como falsa, cuáles son sus manejos informativos y, digamos, por por dónde se están circulando estos contenidos que son clasificados como falsos. Sí, listo. Entonces acá pues rápidamente hicimos unos abordajes de los materiales informativos y finalmente pues los clasificamos a partir de una definición de unos marcadores de veracidad que se crearon para este proyecto, un contraste entre estos marcadores de veracidad y el material, digamos, informativo encontrado y pues un diseño experimental coincidente con las clasificaciones o con los pronunciamientos que tenía la OMS como verificable, no verificable, impreciso y falso. Entonces acá, siguiente, porfa. Acá, digamos, está la primera parte que ya expliqué. Yo creo que podemos pasar. Siguiente. Entonces acá en la clasificación de los contenidos por ejes temáticos, pues hicimos la revisión en dos etapas. Primero revisamos los comunicados provenientes de estos estudios de la OMS o la OPS y también revisamos todo el conjunto de las orientaciones publicadas por estas entidades de orden, digamos, mundial, en clave de identificar cómo uno podía moverse conforme al virus se iba realizando o se iba también propagando por el mundo. Siguiente, por favor. Acá hicimos una reelección selectiva de informes científicos, o sea, hicimos toda una revisión de todo el bloque, todos los productos realizados por la Organización Mundial de la Salud y resultado de esa información surgieron 8 grandes categorías, ¿sí? Con las cuales orientamos el ejercicio de revisión de esos corpus. Entonces empezamos a revisar los conceptos básicos de virus y enfermedad, los conceptos de salud pública y medidas de protección, acceso y divulgación de información, otro bloque relacionado con medicamentos, alimentos y aspectos psicológicos emocionales, atención médica y finalmente pues todo lo que estaba, digamos, tendiente a identificar temas relacionados con género y cómo se comportaban digamos, las personas en clave de integración, sobre todo por el encerramiento. Siguiente, por favor. Estos son los conceptos que les acabo de comentar. Entonces creamos 8 grandes tipos y clasificamos 87, digamos, subtipos de nivel 2 que nos sirvieron para poder identificar qué aspectos, como a partir de, digamos, unas palabras claves corriendo por el programa en vivo, esa clasificación podría determinar si es falso o no.
Entonces, primero quisimos saber cuáles eran las tendencias temáticas a través de tipos y subtipos. Entonces, clasificamos la información, clasificamos con los tres corpus, digamos, en estos criterios temáticos. Siguiente, porfa. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos una extracción de las citas textuales, las clasificamos por estos criterios temáticos y las sometimos en un tercer momento a la verificación de criterios de falsedad y veracidad. Entonces ya, siguiente, por favor. ¿Quieres, Pipe, sigues con esta parte? ¿Sí me escuchan? Sí, listo, perfecto. Bueno, el levantamiento del corpus, tal como le estaba mencionando Diana, tuvo que ver con tres, digamos, grupos diferenciados de documentos. Un primer grupo, que son las noticias que directamente nosotros buscamos en medios privados de comunicación en los 6 países que nosotros seleccionamos. El segundo grupo tiene que ver con ya un acopio que había sido previamente levantado por estas entidades de fact-checking o de verificación de información que ya tenían, digamos, un procesamiento preliminar por parte de estas entidades. Y un tercer grupo que se concentró sobre todo en lo que denominamos espacios no formales de producción y circulación de información. Es importante decir en este momento que esta selección de los 3 corpus no fue una selección que hubiera funcionado de manera inicial. No es que en el primer momento de hacer la propuesta de investigación nosotros ya teníamos absoluta claridad de la inclusión de estos 3 corpus, sino que fueron decisiones metodológicas que se fueron tomando paulatinamente. Lo que teníamos claro era el primer grupo, el primer corpus, en donde íbamos a buscar esas noticias directamente en los medios de comunicación. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que leyendo y leyendo, revisando y revisando noticias, pues nos dábamos cuenta que no aparecían materiales que pudieran ser fácilmente clasificados como fake news. Y era un poco raro y era un poco contraintuitivo porque sabemos que existen fake news, porque sabemos que circulan y porque sabemos que tienen efectos nocivos en materia de salud pública. Entonces ahí digamos que en vista de esa situación, digamos de no ir encontrando como fake news, pasamos al segundo corpus con las entidades a las que ya les reportan esos materiales y pasamos a esos espacios no formales de producción y circulación de información en donde ya, digamos, tuvimos unos hallazgos bien interesantes y creo que podemos entender de una manera un poco más integral el fenómeno de producción y circulación de este tipo de contenidos. Entonces, pues esto es un poco lo que ya les he venido diciendo. ¿En qué consistió básicamente el corazón metodológico de este asunto y trayendo pues una expresión que ahorita mencionaba Diana en el marco de su exposición, el tema de los marcadores de veracidad? Usualmente lo que se hace es contrastar, hacer un ejercicio de contrastación fáctica, es decir, un enunciado que está dentro de una noticia frente a un hecho que pareciera dado. Por ejemplo, el día de ayer se arrestaron 17 personas. Entonces, el enunciado dice 17 personas y el hecho fáctico vendría siendo que en efecto se puede corroborar en un documento técnico o en algún registro o en alguna observación que fueron 17 las personas que se arrestaron, por poner un ejemplo. En este caso, pues es mucho más complejo, porque el comportamiento del virus y los efectos de la enfermedad es objeto de investigación científica por parte de un grupo muy diverso de expertos, de médicos, de epidemiólogos, de tomadores de decisión, de salubristas, etcétera. Y digamos que no es tan blanco y negro, no es un asunto sobre el que se puede hacer un contraste de precisión fáctica tan sencillo como el que suele hacerse en los procesos de verificación de información o de fact-checking. Entonces, a partir de eso, metodológicamente produjimos una cosa que se llama marcadores de veracidad, que en parte, digamos, sí es como derivado de este ejercicio de investigación, que consiste en
identificar cuáles son los pronunciamientos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, pero en un momento o en una ventana de observación determinada. ¿Por qué? Porque damos por sentado que los conocimientos científicos que se producen sobre ese objeto, que se llama COVID-19, son conocimientos que debemos entender como inacabados o provisionales. Entonces la OMS puede decir algo en febrero del 2020, pero puede modificar esa información en agosto del 2020. Entonces, si una noticia coincide con lo que la OMS estaba diciendo en febrero del 2020, la época, pues digamos que se está haciendo un ejercicio hay una adecuación entre lo que dicen las noticias y entre lo que está planteando la OMS. Sin embargo, uno no podría pedirle al ejercicio periodístico que eso mismo coincidiera con lo que se dice meses después por parte de la OMS, porque eso que se dice desde la OMS va cambiando poco a poco, va experimentando ajustes, profundizaciones o incluso se niega. En algún momento, por ejemplo, la OMS dijo que los animales no eran objeto de contagio por parte del virus, que eso no estaba demostrado y que no podrían hacerse inferencias con relación a eso. Y unos meses después se dijo exactamente lo contrario, gracias a unas investigaciones que se realizaron en esa materia, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue recoger parcialmente esas propuestas metodológicas que hacen pues las entidades de verificación de información. Existe una red mundial de fact-checking, que es esta que podemos ver a continuación, sobre la cual nosotros, digamos, recogimos algunos aspectos metodológicos para elaborar este trabajo que desarrollamos, pero digamos que no era suficiente. Entonces, por eso hicimos algunos ajustes o complementos a esa primera avanzada propuesta metodológica que nos da la red de verificación. Y eso implicaba, digamos, pensarse en unos criterios de cómo clasificar esa información más allá de lo verdadero o lo falso, que fuera sensible a esas complejidades que les estamos comentando. Y digamos, para saltar un poco a este punto, porque sé que el tiempo es más bien corto, una de las categorías que nosotros usamos e hicimos operativas en el marco de nuestro ejercicio de investigación, tienen que ver con esto. Digamos, si ustedes se fijan, aquí no estamos usando la palabra verdadero. Aquí no estamos hablando de cosas que sean calificadas como verdaderas. Hablamos de coincidente con pronunciamientos de la OMS y la OPS, no verificable, impreciso y falso. Cuando decimos que es coincidente con pronunciamientos de la OMS, simplemente estamos diciendo que el trabajo periodístico experimenta una adecuación en un momento dado con un pronunciamiento experto. Es decir, lo que dice el periodista en marzo del 2020 coincide con lo que está planteando la OMS en 2020 o con fuentes expertas o con redes de trabajo en materia de salud pública o en materia, digamos, sanitaria. Es simplemente eso, no es decir que es verdadero como si la verdad estuviera ya la verdad científica en esa materia estuviera ya estabilizada, porque ese es precisamente el reto que teníamos, esa falta de estabilización de los conocimientos científicos en ese momento. Entonces, eso es, digamos, el criterio más alto es coincidente con pronunciamientos de OMS o OPS, no verificable en términos de que lo que se está diciendo en la noticia no se puede corroborar o contrastar con lo que dice la OMS en ese momento, aun cuando si hay un ejercicio, digamos, riguroso de citar, digamos, a veces fuentes expertas. Impreciso, que tiene que ver sobre todo con temas de actualización de la información. Puede que se esté citando adecuadamente, puede que se estén jalando fuentes que son adecuadas, que son, digamos, referente en estos temas, pero digamos que se hacen inferencias que van más allá de lo que están diciendo los expertos o la información está desactualizada y no se indica eso. Entonces, en ese sentido, se puede calificar como impreciso o falso. Podemos hablar de falso cuando no coincide con MS, no coincide con fuentes expertas o las citas que se hacen son sobre todo de carácter altamente testimonial. No se citan estadísticas, no se citan estudios grandes, se citan expertos que uno no sabe de dónde salieron, que no son corroborables, de universidades que tampoco, digamos, uno podría verificar que existen y cosas por ese estilo. Entonces, digamos que
esa apuesta metodológica forma parte del corazón, ¿no? Estas clasificaciones de acuerdo con lo que estaba comentando OMS en esa ventana de observación. Entonces, si quieres continuar con lo siguiente, Diana. Ok. Y avisarles que creo que nos quedan como 2 minuticos. Ay, bueno, 2 entonces minuticos en sí, un voy a tweet. anunciar. Sí. Voy a anunciar rápidamente algunos hallazgos a nivel, creo que son más interesantes cuando cruzamos información también en clave cualitativa, solo es para mencionar lo siguiente. Estos hallazgos que encontramos en cada uno de los corpus, en el registro, digamos, de los levantado manualmente, el después de la clasificación que hicimos con la red de fact-checkers y después con lo que encontramos en los grupos de Facebook, son, digamos, una foto, ¿no? Estos hallazgos no constituyen de manera, digamos, fuerte o total, más que fuerte, total, todos los resultados que se podrían haber clasificado en estas categorías, ¿de acuerdo? Entonces, pues teniendo en cuenta lo que comentaba también Felipe, pues que no este proceso digamos, del COVID o la COVID también ha tenido diferentes transformaciones, pues obviamente también los conocimientos que se giran o se crearon en torno a él, ¿no? Entonces es una foto, digamos, inacabada y provisional de cómo estos medios de comunicación se comportaron en un momento dado, ¿listo? De cara a la producción que se tuviera falsa en ese momento. Acá encontramos, por ejemplo, que hubo muy pocas noticias reportadas como falsas en los medios oficiales, ¿sí? Porque, digamos, muchos de los medios se encontraron o se cuidaron de realizar este tipo de publicaciones. Intentaron también, hubo muchas diferenciaciones que yo creo que ahorita Felipe comentará o presentará entre los contenidos que circulaban por Facebook y los contenidos que circularon por medios oficiales de estos países. ¿De acuerdo? Cuando empezamos a hacer esa clasificación a partir de las tendencias temáticas, vimos que había una mayor concentración en los temas relacionados con salud pública y medidas de protección. Por tiempo, también desarrollamos, pues en esta presentación no les puedo realizar, digamos, un recorrido juicioso por el tablero que diseñamos, pero ahí se encontraba que para el momento de la captura de información digamos, se publicaba más información asociada a la prevención. ¿Sí? Ahora pues probablemente el comportamiento sea diferente porque ya estamos en un momento de vacunación o también de empezar a tomar o no la decisión de la vacuna, que eso ya son otros procesos y esto también, digamos, respondiendo un poco a tu primera pregunta, para mí es una de las cosas más interesantes porque pudimos mirar y rastrear, tomar una fotito de cómo se estaba presentando en la sociedad o se estaban teniendo en cuenta los conocimientos científicos y qué tan rápido llegaban o no. Siguiente, por favor. Bueno, acá, digamos, en la reclasificación también establecimos, digamos, la misma tendencia en cuanto a, por todos los países, hubo una fuerte concentración en el componente de salud pública, específicamente la prevención para evitar el contagio del virus. Siguiente, por favor. Cuando hicimos también la reclasificación, encontramos en estos 3 tipos de corpus, se mantuvo la tendencia en términos de que había muchísimos más contenidos asociados a las medidas de salud pública y medidas de protección que a temas relacionados, por ejemplo, con atención médica y alimentos que evitaban, digamos, o que posibilitaban el tratamiento, digamos, en casa de esta enfermedad. Siguiente. Acá por el origen de la desinformación por red social, esto nos lleva, acá está, digamos, ubicado por país o desagregado por país, nos indica también que, pues, cuáles fueron y por qué tomamos en cuenta o nos fuimos y buscamos o tomamos como fuente de información Facebook. Acá en todos los países hubo producción de noticias falsas, hasta de Uruguay, que fue el que menos, digamos, se encontró a partir un poco del segundo corpus, nos permitió, digamos, establecer con más certeza dónde buscar esos contenidos falsos. Adelante. 30 segundos, supongo yo, para poder contar esto. Uno diría que al ser el ejercicio de investigación que nosotros hicimos
un muestreo no probabilístico, en el sentido en que no, digamos, no tiene vocación de representatividad, porque pues el alcance de lo que hicimos no da para que podamos recoger una muestra representativa de la producción total de noticias en los 6 países que mencionamos, porque eso sería, digamos, desbordante. Pues digamos que también nos concentramos mucho en intentar identificar de manera cualitativa cuáles son como esos aspectos clave asociados a la producción y circulación de la información que nosotros revisamos. Y identificamos cosas, digamos, que ya hemos venido provisionalmente contando. Una de esas cosas tiene que ver con que los medios de comunicación, en efecto, fueron muy juiciosos a la hora de desarrollar sus manejos informativos, entendiendo manejo informativo como la manera en la que uno trae citas o referencias de fuentes que sean legítimas, teniendo en cuenta las temporalidades, teniendo en cuenta el tipo de inferencias que uno puede hacer a partir de la información que uno está trayendo, teniendo en cuenta que, digamos, no debe ser una información que llame al pánico o al sensacionalismo. Entonces, en ese sentido, un manejo informativo muy responsable por parte de los medios de comunicación formales u oficiales. Y, sin embargo, había muchísimas fake news que se producen en espacios no formales como Facebook y que se diseminan por redes, por ejemplo, como WhatsApp o como Telegram. Esa producción de información tenía también unas características muy puntuales. Digamos que, por ejemplo, no hay filtros editoriales, entonces cualquier cosa puede ser dicha en Facebook o en Telegram y nadie lo va a controvertir. Muchas personas lo van a creer y a su vez lo van a viralizar. Y digamos que esa es la manera en la que usualmente funciona este tema de las fake news. Había también, digamos, cuando se estudian este tipo de cosas, hay una distinción que suele hacerse con relación a los procesos de desinformación, que es una voz anglosajona que es misinformation y disinformation. Disinformation tiene que ver, digamos, ambas tienen que ver con procesos de desinformación, pero en uno de los casos tiene que ver con desinformación intencionada. Entonces, lo que uno puede ver es que cuando estas noticias aparecen en redes sociales como Facebook y las personas que llegan buscando respuestas o llegan buscando información lo comparten, ahí hay un ejercicio de desinformación no intencionada. Yo creo que lo que estoy viendo ahí es cierto y de buena fe lo comparto porque quiero ayudar a otros y difuminar información que yo creo que es valiosa. Entonces, ahí hay un ejercicio de desinformación no intencionada. Pero los portales que producen esa información, que son usualmente medios pequeños de comunicación de carácter informal, que no explicitan ni sus comités editoriales, ni su participación en términos de los profesionales que los constituyen, ni de los dineros con los que son financiados, esos pequeños portales de comunicación sí parecen tener unas agendas de desinformación intencionada. ¿Por qué? Porque usualmente usan enunciados de carácter xenofóbico, por ejemplo, con relación a China como culpable, digamos, del virus. Además, una China que es comunista, entonces se destaca el carácter comunista del país, entonces pareciera también que hay como una agenda política en esos ejercicios de desinformación. No se traen, como mencionaba ahorita, estadísticas, pero sí se hace un uso estratégico y malintencionado de aspectos de carácter testimonial. Entonces se coge un caso aislado y sobre ese caso aislado se desarrolla una historia y sobre esa historia se hacen inferencias que son muy problemáticas en materia de salud pública. Entonces, eso es como lo que digamos, podría uno destacar en términos de imagen y en términos de hallazgos y con relación a imágenes, una cosita final ya para cerrar. Ese tipo de noticias involucran imágenes que hacen uso de elementos, digamos, relacionados con el mundo de la salud o de la ciencia y la tecnología para producir unos efectos de veracidad. Entonces, esa falta de consistencia y de seriedad en la producción de ese tipo de noticias es reforzada por imágenes, digamos, en donde suelen aparecer expertos o elementos propios del mundo de la medicina o de la ciencia, de la ciencia y la tecnología para generar esa veracidad, digamos, que necesitan las producciones informativas. Entonces creo que por ahí podríamos dejarlo porque ya Ani está mirando como, bueno, ya.
Es que nos queda un minuto para cerrar el panel, así que vamos a hacerles una propuesta atrevida y es que las preguntas que tengan sobre los proyectos que dimos a conocer hoy nos los envíen por el chat del evento o en los espacios de networking adicionales. Pues agradecerles en primera instancia la realización de estos proyectos. Sin lugar a dudas, nos nutrimos de información muy relevante en un momento como el que estamos viviendo y que también nos va a permitir, así como lo hizo la conferencia de Guadalupe, pues estar un poco más preparados para futuras situaciones que por supuesto esperamos que no tengan los efectos que ha tenido la pandemia, pero sobre todo pensando en la manera de contar la ciencia y de cómo la reciben nuestros públicos. Entonces, muchísimas gracias por haber atendido ambas invitaciones, la invitación a desarrollar la investigación y la invitación a compartir hoy los resultados. Ha sido un gusto escucharles, es realmente un banquete de conocimiento cada espacio del Congreso y bueno, sigamos para los talleres. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ana. Gracias. Saludos, Diana y Felipe, y todos Gracias, los que Jorge. atendieron. Hasta Que luego, estén que estén bien. muy bien. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Hasta luego. Listo, Nico. Queda libre el espacio. Muchas gracias, Ana María. Gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, buena jornada. Gracias. Ya, dije reunión, Brian. Gerard, ¿salir? Sí, yo también. Finalizar la reunión. No, pero acá me dice... Pará. Se me voy para todo.